Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, novena temporada en el aire. Novena temporada y yo no dejo de sorprenderme porque aunque uno cree que ha tocado la mayoría de los temas que puede tocar en un programa médico dedicado a la gente no nos deja de sorprender. ¿Por qué no contás lo que te pasó, Javi? Sí, me encuentro con una paciente que sigue el programa y me dice, doctor, la verdad, todos los temas son muy interesantes, pero hay un tema que nunca tocaron y que me interesaría sobremanera que ustedes lo pongan en el programa, que es el tema del pánico. Digo, la verdad, tiene mucho que ver con nuestra especialidad, por lo que vamos a comentar después, así que nos pareció apropiado y le vamos a dar el gusto a esta paciente que nos pidió tan gentilmente que habláramos de pánico, así que tras un breve corte estaremos hablando con el doctor Fernando Colombo de pánico. Bueno, volvemos del corte y usted dirá, qué loco, ¿no? Dos cardiólogos hablando por ahí de un tema psíquico o psiquiátrico. Pero en realidad los cardiólogos convivimos mucho con esto y por ahí más de lo que usted cree e incluso usted por ahí lo vive. ¿Por qué digo esto? Por aquel famoso historia, por ejemplo, de la hipertensión del guardapolvo blanco. El paciente que llega al consultorio se pone nervioso, se asusta, no sabe por qué, pero sabe que la presión le está subiendo antes de ver al médico. Y efectivamente entra al consultorio médico, la presión subió, salió de allí y la presión volvió al nivel previo. Entonces, uno tiene que empezarse planteando que este tipo de eventos son frecuentes en la medicina, que más de una vez este tipo de desbordes emocionales, por llamarlo así, aunque el pánico no sea exactamente eso, nos enfrenta con este tipo de situaciones. ¿Hay más? Sí, hay más. Usted es un insuficiente cardíaco, usted pensará, bueno, el corazón anda mal, ¿qué me puede pasar? Que el corazón siga empeorando y me pueda morir, correcto. Que el corazón bombee mal y entonces empeoren mis riñones y tal vez entre en un círculo vicioso donde la insuficiencia renal potencie los problemas del corazón y me pueda ir mal, correcto. Pero ¿sabe que una de las causas más importantes de muerte cuando usted es insuficiente cardíaco es la depresión? Es un tema al que uno no puede, como cardiólogo, obviar. Es un tema al que hay que interrogar permanentemente. Uno empieza a preguntar, ¿y cómo te sentís? ¿Cuántos puntos te darías de 0 a 10? ¿Cómo te sentirías si tuvieras que seguir el resto de tu vida así? Y por ahí uno empieza a darse cuenta a través de ese interrogatorio que si no corrige el tema depresivo, muy probablemente pierda al paciente. Entonces, les quiero decir con esto que más allá de lo raro que pueda parecer en un consultorio de cardiología, los temas psíquicos, psicológicos, psiquiátricos, tienen una importancia desmesurada. Ni hablar de aquellos pacientes que son hipocondríacos, a los cuales donde si uno dijo una palabra de más, que no supo explicar o que fue mal interpretada, el paciente pueda asumir a su vez que tenga complicaciones. Pero bueno, les hago esta breve introducción justamente para que entiendan por qué por ahí los cardiólogos nos interesamos en este tipo de problemas. Porque resulta que es la estación final de la mayoría de los pacientes que tienen pánico. Es decir, pasaron por distintas especialidades de acuerdo a qué predominio de qué tubo digestivo o el dolor fue el precordial o fue en la boca del estómago, y pasan por distintas especialidades, pero como la sintomatología en general de los ataques de pánico son muy de la parte cardiológica, taquicardia, dolor de pecho, palpitaciones, el paciente siente que le explota el corazón, que algo grave le va a suceder, voy a tener un infarto, me voy a desmayar. Entonces, muchos de esos pacientes terminan en nuestro consultorio. ¿Por qué pasa lo que dice Javier? En el sentido de decir, el paciente tiene taquicardia, el paciente tiene dolor precordial, el paciente tiene lo que tiene. Javier ahora en un ratito les va a explicar las razones habituales de un pánico, pero ustedes tienen que saber que el cuerpo se defiende como sabe y puede. Y en realidad se defiende como se defiende cualquier otro animal en esa sensación. ¿Cómo se defiende? Con adrenalina. Cuando uno vive un ataque de pánico hay una descarga extrema de adrenalina. Entonces el paciente confunde. Claro, la adrenalina, ¿qué va a producir? Si yo tengo que correr, el corazón recibe la orden vía adrenalina de acelerar. Si yo tengo fiebre, pasa lo mismo. Si yo tengo pánico, pasa lo mismo. Obviamente que esta sintomatología para el paciente resulta extremadamente potencial y peligrosa porque no la puede
definir, sobre todo cuando aparece por primera vez. Es decir, ¿cuál es la causa? Que puede, infinidad pueden ser las causas, pueden ser causas como un síndrome depresivo, pueden ser causas traumáticas, alguna experiencia traumática, por ejemplo, de un asalto, la presencia o formar parte de algún asalto, de alguna situación violenta. Puede suceder la pérdida de algún familiar, una pérdida súbita, brusca, que desacomoda al paciente y no le permite realmente tener su duelo, no entender qué es lo que sucedió. Y toda esa carga emotiva o todo ese estrés que se le va generando al paciente determina que por ahí aparezcan este tipo de sintomatologías. ¿Dónde aparecen estas sintomatologías? Y muchas veces aparecen en la vía pública. En general, muchas veces suceden en un colectivo donde el paciente empieza a sentir una falta de aire, que la presencia de toda esa gente lo está agobiando, que lo está encerrando, lo está comprimiendo, y necesita aire, necesita bajarse del colectivo porque piensa que adentro del colectivo le va a suceder algo malo. Como si fuera claustrofobia. Exactamente. Eso puede ser una de las fobias o uno de los desencadenantes de eso. Tuvo una experiencia traumática en su casa, en su domicilio, entraron, le robaron, le hicieron algo, estando ellos presentes. Obviamente que por ahí empieza un temor al salir de la casa, de querer quedarse para no volver a repetir un episodio traumático. Es decir, todo episodio traumático puede dejar una secuela psicológica que cuesta superarla. Referido a lo que dijo Fernando Colombo, eso es tan claro, nosotros lo vemos, que nosotros le denominamos hipertensión de guardapolvo blanco, es la generada por el médico. Uno le toma la presión al paciente y ve que la presión sube. Me dice, pero doctor, me acabo de tomar la presión antes de venir al consultorio y tenía 12,8 y usted me encuentra con 16 o con 17 acá en el consultorio. Lo que está sucediendo es esto que explicó Fernando, que es el nivel de adrenalina que sube, y la adrenalina me hace subir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando estamos después terminando la consulta, nosotros ya el paciente más relajado, ya terminó la consulta, le hemos sacado un electro, hemos visto que el electrocardiograma le salió normal, el paciente empieza a recuperar su tranquilidad, le volvemos a controlar la tensión arterial y están los valores que más o menos el paciente tenía habitualmente. Entonces, lo cual demuestra que la carga adrenérgica generada por el estrés que genera la consulta médica también nos puede hacer pensar que es un hipertenso. En realidad no es un hipertenso, es un hiperreactor, o sea que hiperreactivo a la situación de alarma, de alerta, de preocupación que le puede generar una consulta médica o un diagnóstico que no espera. Javier habló incluso hace un ratito de desencadenantes, llamémoslo así, de ataques de pánico. Puede ocurrir que usted no tenga ninguno, o que usted en todo caso no lo sepa. Sí que es cierto que como se trata de una descarga intensa de adrenalina, usted puede arrancar por 2 o 3 especialidades distintas, como dijo Javier, hasta recalar en la especialidad adecuada. De cualquier manera, si usted es alguien que ya tiene un diagnóstico previo establecido, que ya le han dicho, y tiene la edad adecuada también, porque si uno tiene diagnóstico de pánico con 50 años y tiene un ataque, y es difícil distinguir a determinada edad si es realmente pánico o si me equivoqué y lo que era pánico se transforma en algo cardíaco. Algo orgánico. Claro, algo orgánico, son cosas no diferentes. psicológico. La imitación que tiene el pánico del problema cardíaco es tan buena que de alguna forma, dependiendo de la edad, uno se puede quedar más o menos tranquilo si es que el antecedente de pánico ya existe. Si el antecedente de pánico no existe, bueno, es mandatorio y obligatorio, sí o sí, empezar por la parte cardiológica. Por otra parte, ningún psicólogo ni psiquiatra va a arriesgar ningún tipo de tratamiento sin conocer antes la opinión del cardiólogo al respecto. Entonces, uno puede plantearse, bueno, es mujer, tiene 20 años, no fuma, no toma anticonceptivos. Como cardiólogo, el margen de error que uno tiene, si supone que la paciente en realidad no tiene nada, es muy bajo, pero el estudio hay que hacerlo igual. Porque uno por ahí corre el riesgo de equivocarse. Sí, el dolor no es cardíaco, pero a lo mejor las palpitaciones eran efectivamente arritmia, y eso es lo que desata la crisis en la señora. Entonces,
Hay pautas y pautas para seguir en todo esto. Si el paciente tiene 20 años, ya se estudió alguna vez, ya se sabe que es un panicoso, bueno, sí, se justifica ir por allí directamente al psiquiatra o al psicólogo, según tenga que ser medicado, según pueda ser tratado con psicoterapia. Pero si usted tiene más edad, usted es un cincuentón o un sesentón, que tiene pánico de larga data, que lo han medicado antes con clonazepam, que se lo han retirado, que se lo han restituido, no piense que porque los síntomas se parecen, sí o sí es pánico. Acuérdese que con la edad aparecen lo que nosotros, más con el hábito de vida, con los factores de riesgo, aparecen sí o sí todo lo que nosotros conocemos justamente como factores de riesgo que pueden condicionar enfermedades cardíacas que pueden imitar muy, pero muy bien el pánico y viceversa. Entonces, para determinada edad, aunque el diagnóstico de pánico esté establecido, la visita al cardiólogo es mandatoria. Esto que está diciendo Fernando es fundamental porque nosotros al hacerle los estudios al paciente estamos demostrando que ese corazón está sano. Nosotros con esto le estamos dando una tranquilidad psicológica muy importante porque sabe que puede volver a repetir el episodio, pero que nada malo le va a ocurrir, o sea, no va a tener un infarto ni nada, pero tiene estudios que lo están avalando, con lo cual el paciente, desde el punto de vista psicológico, se siente más seguro, más reafirmado. Vamos a un breve corte, nos están haciendo señales, no toque el control remoto y seguimos hablando de este tema que realmente es de altísima prevalencia en la sociedad por las condiciones que se está viviendo, la gente joven, el estrés y determinados factores que después vamos a ir charlando a lo largo del próximo bloque. Breve corte y continuamos con el programa. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. A place to stay. Get your booty on the floor. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Volvemos del corte y uno se pregunta, está bien, voy al cardiólogo. ¿Qué va a hacer el cardiólogo conmigo? ¿Cuál es el estudio? ¿Me tiene que sacar sangre? Digamos que los laboratorios de rutina forman prácticamente parte de cualquier consulta que uno haga con cualquier médico, cualquiera sea la especialidad y cualquiera sea la edad. Así que eso, digamos, aunque por ahí no arroje luz sobre el tema, aunque hay determinadas patologías donde uno puede pensar que la falta de tal o cual vitamina, tal o cual aminoácido, hay análisis específicos que a uno lo pueden orientar, en general no es lo primero que uno se plantea.
Uno escucha al paciente y, como bien les dije, dependiendo de la edad, uno puede pensar que existe o no un margen de error, que el paciente puede tener pánico o no, pero uno tiene que plantearse estudios. ¿Qué estudios? Por ahí uno va a plantearse, hablamos de palpitaciones, un Holter. El Holter, tengan siempre presente, es un estudio de 24 horas, que el Holter nos arroje un resultado o no, ese electrocardiograma de 24 horas va a depender de qué tan frecuentes sean nuestros síntomas. Porque si yo tuve algo que se supone que fue un ataque de pánico hace 2 meses y no repetí más, y me acuerdo hoy de hacer los estudios, muy probablemente mi Holter salga normal, y sí, es un Holter normal, pero lo ideal sería hacerlo en los momentos o en una etapa en la que el paciente esté viviendo estos ataques y pueda arrojar algún resultado. Aunque no esté viviendo una etapa en ese momento, el Holter nos aporta información, porque el paciente... En el caso de que sea patológico. Por supuesto, nos importa información y que nosotros le podemos transmitir al paciente. Por ejemplo, ese paciente puede tener palpitaciones nocturnas y aparece por ahí alguna arritmia que tiene algún sustrato de organicidad. Entonces, bueno, eso nos sirve. En el caso de que sea normal, si bien no es contundente lo que le podemos decir al paciente, es un estudio que le dio normal desde el punto de vista cardiológico. Para el paciente eso es muy importante, porque fueron 24 horas como si tuviera el electrocardiógrafo conectado y no le apareció nada grave. Entonces le vamos empezando, la idea nuestra es tratar de darle tranquilidad a ese paciente para que pueda sobrellevar de mejor forma el episodio. ¿Qué otro estudio podemos hacerle? Podemos hacerle una prueba ergométrica, una prueba de esfuerzo, donde el paciente va a pedalear, va a hacer un ejercicio físico, va a subir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, nos va a dar mucha información cardiológica. Si esa prueba ergométrica nos da normal y el comportamiento de la presión fue normal, no aparecieron arritmias durante el estudio, no hubo ningún cambio raro durante el estudio, si la carga que el paciente logró durante el estudio ergométrico fue una carga importante, eso ya significa para el paciente una tranquilidad enorme, enorme. Y el último estudio que queda, por supuesto, es una ecografía cardíaca que forma parte de cualquier estudio rutinario cuando uno es evaluado cardiológicamente. Lo más que uno puede encontrar en un Holter de alguien que tiene pánico, o lo que uno debería encontrar o buscar, lo mismo que por ahí una prueba ergométrica, y la capacidad que tiene ese paciente para que su adrenalina provoque taquicardia, pero taquicardia de un corazón normal, que se entienda bien, no arritmia, sino un corazón que va más o menos acelerado. Tampoco son episodios que les va a durar un día entero, no, son episodios cortos, son episodios de 15, 20 minutos, media hora, y desaparecen así como vinieron, desaparecen espontáneamente, sin hacer más que nada que alguien que arrimó un vaso de agua, le dio algo, lo tranquilizó y el paciente empezó a recuperar, a bajar su nivel de adrenalina y a recuperarse del episodio. Ahora, haciéndole todos estos estudios cardiológicos, el paciente sabe que su corazón está sano. Por lo tanto, toda sintomatología cardiovascular que él tenga, sabe que nada grave le va a pasar. Y sabe también, es una tranquilidad también para el que lo va a tratar después. Porque el que lo vaya a tratar después tiene que saber que la psicóloga, por supuesto, psicoterapia o psiquiatría, sabe que efectivamente no hay complicación cardíaca, orgánica, que el paciente efectivamente no se va a morir ni le va a pasar nada raro y que puede, en la medida de que las crisis no limiten la vida del paciente, en la medida que justamente no pase nada de eso, podrán buscar gradualmente el control del cuadro o la medicación del cuadro, ¿no? En realidad nosotros comenzamos siempre con una psicoterapia. La psicoterapia es fundamental porque muchas veces son o fobias o pánico a determinadas cosas que el paciente no lo sabe definir o no lo sabe tipificar claramente, y la psicóloga, haciéndole una evaluación al paciente, puede detectar cuál fue el factor desencadenante de este pánico y empezar a trabajar sobre ese aspecto para darle, fundamentalmente el paciente tiene que sentirse seguro y crearle un escudo protector para la patología o para las circunstancias o para la situación que al paciente le está generando el ataque de pánico. Entonces, eso desde el punto de vista psicológico.
ya sabiendo que orgánicamente no tiene nada y empezando con las herramientas psicoterapéuticas, el paciente va a ir logrando controlar el episodio. Los episodios de pánico se controlan absolutamente, no hay quien no lo pueda controlar. No. Lo que puede suceder es que por ahí el escudo protector o el diagnóstico preciso que le pudo haber hecho una psicoterapeuta no alcanza y necesitamos farmacología, o sea, agregarle a la psicoterapia, ya habiendo estudiado al paciente desde el punto de vista orgánico, porque es un paciente que nos viene con una pila de cosas, se ha hecho tomografías, resonancias, tomografías de cerebro, vienen un sinfín de estudios y todos esos estudios vienen normales. Entonces, el psicoterapeuta empieza a trabajar, pero encuentra una limitación. El episodio volvió a repetirse, ya de menos intensidad, porque el paciente, al saber que orgánicamente no tiene nada, que fue estudiado, el trabajo de la psicóloga es muy importante y logra por ahí contenerlo definitivamente el tema de los pánicos. Si no logra el control y todavía le cuesta un poco, nosotros podemos recurrir a la farmacología. En este caso, o se deriva un psiquiatra o muchas veces nosotros nos atrevemos a colaborar con la psicoterapeuta. En general hablamos con la psicoterapeuta, nos comunicamos con ella para ver cómo está llevando al paciente, qué encontró, en dónde está la debilidad o la fobia o lo que está generando el pánico, y le sugerimos por ahí agregar alguna medicación antipanicosa por excelencia, que en este caso ya Fernando la nombró, que es el clonazepam. Cuando usted toma clonazepam o le indican clonazepam, tenga presente aquello de lo que siempre habla Javier, que es el traje a medida. Hay gente que se controla con muy poca dosis de clonazepam y hay gente que necesita dosis altas de clonazepam. No hay dos pacientes iguales, no hay dos pacientes que controlen el pánico de la misma manera y sobre todo, si llegó a esta etapa donde no alcanzó con la psicoterapia, donde lo tuvieron que medicar con clonazepam con dosis importantes, no se le ocurra abandonar la medicación de golpe. Es un tema para charlar con su psiquiatra, quien tendrá que hacer los test y los estudios respectivos para decir si hay que ir bajando progresivamente la dosis, si usted no está habilitado para bajar progresivamente la dosis, o si el pánico, en caso de que usted tome esa medida, va a volver. El tema es que uno cuando el pánico vuelve no sabe ni cómo ni cuándo. Y eso, dependiendo justamente del cómo y el cuándo, puede ser una muy mala noticia o un muy mal momento. Entonces, es un tema puntual. Cuando uno ya desbordó ese esquema de la psicoterapia, tuvo que pasar al psiquiatra. El psiquiatra tuvo que usar clonazepam o cualquiera de las drogas más modernas que existen. Y sobre todo, si hay una dosis importante, usted se va a sentir muy bien. Como cualquier paciente, como nos pasa a nosotros con otra patología, andando el tiempo gana confianza, se siente bien, se olvida, cree que pasó a ser un tipo totalmente normal y por ahí, adiós a la pastilla. Y eso, sin el asesoramiento correspondiente, puede ser un error gravísimo. Entonces, si llegamos a esa instancia, cualquier medida que usted quiera tomar, sí o sí, de acuerdo con el psiquiatra. Lo que le queremos transmitir es que si usted necesita medicación para sus ataques de pánico, no quiere decir que toda la vida esté tomando esa medicación. Por eso le estamos diciendo que esa medicación que se le da, uno la puede ir retirando profesionalmente y la va retirando despacito, tratando de no generar un nuevo episodio de pánico que haría empezar a foja cero de nuevo. Pero eso se va retirando, no es que uno a partir de ese momento va a ser dependiente del clonazepam de por vida o de algún antidepresivo. Muchas veces también los pánicos tienen coexistencia con algún síndrome depresivo, por ahí es una combinación, un mix de clonazepam con algún antidepresivo nos logra sacar el cuadro. Cada cuadro es una cosa individual y muy personal. Tuve una chica ayer en el consultorio que el desencadenante de los pánicos fue que falló en un examen en la facultad y se generó, Leo, ¿cuál es el problema? Cualquiera le puede pasar, un mal examen, bueno, te atrasarás un mes, 2 meses, pero esto lo tenés que superar. Y vino al consultorio a colocarse un holter con una sintomatología florida, una chica de 23 años, como vos decís. Digo, pero quédate tranquila porque no va a pasar absolutamente nada. Vos vas a rendir tu materia, te vas a recibir
un poquito más tarde, pero te Te vas va a a recibir recibir al fin. igual. O sea, de esas pavadas, de esas tonterías existen un montón de cosas, así como la muerte de algún familiar que uno no puede Superar. sobrellevar. Para eso está la psicoterapia. Nos están haciendo señales. Nos quedó corto el programa para hablar de todo esto. Así que seguramente en alguna otra oportunidad vamos a traer también algún psicólogo o psiquiatra que maneje estos temas para poder ampliarlo. Breve corte y cerramos el programa. Bueno, la idea del programa de hoy había sido de alguna manera responder a la inquietud del paciente de Javier, que se den cuenta también que nosotros convivimos con esto con mucha frecuencia y que como profesionales que somos, a su vez, tenemos medidas determinadas para tomar, aunque no seamos los responsables del tratamiento de fondo. Pero sí somos los responsables de decirle al paciente, su tratamiento es este y no este. Es decir, usted tiene que buscar tal o cual especialista. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Como siempre, están las redes sociales a disposición para satisfacer la pregunta que tengan. Y bueno, sin nada más que agradecerles la fidelidad de seguir ahí, a ustedes y a nuestros sponsors que hacen posible el programa. Los esperamos en una nueva edición dentro de 7 días. Lo que en definitiva dijo Fernando es que nosotros acompañamos a ese paciente hasta sacarlo de esta situación. El paciente se siente más contenido, más protegido cuando hay un profesional de por medio y que pilotea, digamos, la terapia completa, ¿no? Se pone de acuerdo con el psicoterapeuta o con el psiquiatra, evalúan en conjunto al paciente. Lo que se tienen que llevar de este programa es que el pánico tiene solución, no es una enfermedad para siempre y que la podemos controlar perfectamente. Hasta la próxima semana, nos vemos en una nueva edición de Prevención TV, acá con un tema de fondo sonando del celular del doctor Colombo. Hasta la próxima semana, chao. Chao.